Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la siguiente lección del sistema punto de venta. Vamos a retomar la opción de usuarios. En la clase anterior implementamos todos los campos que vamos a utilizar y algunas validaciones de ciertos campos. Vamos a entrar de lleno al código de el botón registrar. Vamos a dar doble clic para entrar al código. Vamos a implementar todas estas líneas de códigos. Voy a comentar cada una de ellas para que más o menos quede comprendido. Primero que nada vamos a crear dos hojas con estos datos, con estas columnas donde vamos a agregar todos los datos generales del usuario. Y vamos a crear una segunda hoja con este nombre y vamos a almacenar aquí todos los privilegios del usuario. Vamos a guardar el nombre del usuario y vamos a crear unas columnas por por cada opción. Vamos a crear una columna y al final vamos a crear una columna del usuario que lo realizó y la fecha en que quedó guardado ese registro. En las opciones de los usuarios vamos a almacenar con 0 si no tiene privilegios y con 1 si tiene privilegios. De esa manera, eh, si en esta opción se almacenó con el dato 0, aquí vamos a presentar deshabilitado ese campo. Si por el contrario esa opción se almacenó con el dato 1, aquí va a aparecer habilitada esa opción cuando el usuario entre. Eso va a indicar que tiene privilegios en esa opción. En esta primera línea de código vamos a crear una variable con el nombre U. Ustedes pueden usar los nombres que gusten. Esta variable nos va a indicar el nombre de la hoja donde vamos a estar trabajando. Vamos a empezar a trabajar con variables. Aquí les voy a dejar una breve descripción de lo que es una variable y eh, dónde vamos a poder usar esas variables. En la siguiente línea, aquí creamos nuevamente una variable y con la U hacemos referencia a la hoja usuarios y en la columna A vamos a obtener la última fila con datos. Es decir, en esta hoja usuarios, la última fila con datos es la 1 y le estamos agregando 1. Es decir, que en primera esta variable va a obtener el dato 1 y le vamos a agregar un 1 a manera de que tenga un valor de 2. Esta variable cuando se ejecute en esta línea de código va a obtener un valor de 2. En esta línea de código vamos a hacer una validación de todos los campos que tenemos en esta sección que estén capturados. Entonces lo hacemos de esta forma, hacemos referencia al nombre del campo y le ponemos igual a nada, entre comillas, no le ponemos ningún dato y lo mismo hacemos con los demás. Entonces, traducido podría decirse que aquí lo que hace es preguntar si el campo CMV user es igual a nada o el campo txt es igual a nada o y así sucesivamente con todos los demás campos no tienen nada, entonces vamos a mandar un mensaje. Es decir, que si uno de ellos, todos o uno de ellos no tiene dato, entonces mandamos este mensaje, le presentamos un mensaje, un cuadro donde aparezca este mensaje y una opción de aceptar con un icono crítico y un título que tenga esa ventana para que el usuario pueda seleccionar únicamente OK y no siga con la ejecución de los demás códigos. Entonces con esta línea de código se sale del procedimiento.
Entonces, si un campo no tiene datos, le mandamos el mensaje y al dar a aceptar se sale del procedimiento. No hay manera de que continúe guardando esos registros. En la siguiente línea de código, si ya tiene completo todos los campos, si ya tiene capturado datos en todos los campos, con esta línea de código le vamos a enviar otro mensaje si está seguro de guardar ese registro. De igual manera, le vamos a presentar un cuadro con el mensaje, pero en esta ocasión le vamos a poner ya dos opciones. Una para que pueda seleccionar sí y otra para que pueda seleccionar no. Si selecciona no, entonces se sale del procedimiento. Se cierra la ventana y ya no continúa ejecutando el siguiente código. Entonces con esta línea de código lo que hace es saltarse hasta el final del procedimiento. En caso de que seleccione sí, en lugar de no, selecciona la opción sí, entonces continúa con estas líneas de código. En esta primera línea, lo que está haciendo es desproteger la hoja. Eh, este archivo de Excel lo vamos a manejar protegido con contraseña para que nadie pueda manipular el archivo de forma manual. La idea con este sistema es que todo lo que querramos almacenar, modificar, eliminar del archivo, lo hagamos desde este menú. Por lo tanto, el archivo va a estar protegido y cuando intentemos almacenar un dato mediante una opción, va a ser necesario desprotegerlo. Entonces, con esta línea de código, con este comando, un protect, y seguida de la contraseña, desprotegemos la hoja. Aquí podemos manejar una contraseña mucho más robusta. Aquí estamos usando únicamente 3 asteriscos para proteger y desproteger esa hoja. Entonces al final vamos a protegerla. Al final cuando terminemos de almacenar los datos en la hoja usuarios, vamos a proteger esa hoja con esta línea de código haciendo referencia a la hoja y con estos comandos protegemos la hoja. Bien, una vez desprotegida la hoja, vamos a ejecutar la siguiente línea de código. Esta línea de código llama una macro que asigna un consecutivo. En esta columna, la columna A, vamos a manejar un número consecutivo iniciando con el número 1 y para eso lo vamos a hacer con esta macro. Esta macro lo tenemos aquí. Eh, lo que va a hacer en esta parte es buscar en la hoja de usuarios con un ciclo for o un bucle donde recorra todos los usuarios que encuentre. En este caso no tenemos ningún usuario, entonces le tendrá que asignar el número 1 porque va a ser el primer usuario que vamos a almacenar. En caso de que hubiera varios usuarios o uno al menos, le tendría que dar el número 2. Entonces, con ese ciclo va a iniciar con la fila 1, que sería esta, y lo que va a hacer es asignarle un valor a esta variable y hacemos referencia a la hoja en la celda I, que es decir, en la fila 1 y en la columna 1. Entonces aquí obtendría el valor de ID en lugar de un número. Esta línea de código eh, lo que hace es que en la hoja usuarios, en la celda, y cuando encontramos este código seguido de un paréntesis, el primer dato que, que vamos a tomar en cuenta es la fila, el número de fila, y el segundo dato es el número de la columna. En este caso, la fila es la I, que es esta variable, que sería la fila 1.
porque es esta fila que estamos leyendo. La siguiente línea de código lo que hace es preguntar si esa variable no tiene datos o tiene el dato ID. En este caso, que no hay ningún usuario, va a tener el dato ID. Entonces, si se cumple esta condición, entonces va a entrar en esta parte del código. En este caso, sí se va a cumplir y nos va a dar el número 1 porque no existe ningún usuario. Cuando haya usuarios, ya no va a entrar a esta parte de código, sino que ya va a existir un usuario y va a entrar en esta línea de código. Entonces, si existiera un usuario, aquí vamos a tener el 1, el número 1, y le va a sumar uno más, a manera de que para el siguiente usuario va a tener el consecutivo 2. Bien, eh, vamos a retomar lo de variables. Eh, Aquí tenemos los ámbitos de la variable en donde las podemos usar. Hay variables a nivel procedimiento, a nivel módulo y a nivel proyecto. Un procedimiento es una sección. Por ejemplo, este es un procedimiento, este es otro procedimiento. Eh, si declaramos una variable a nivel procedimiento, si la declaramos aquí, la variable IDUser, únicamente vamos a obtener su valor aquí y ese valor lo vamos a poder usar aquí nada más. No lo vamos a poder usar en este procedimiento. Entonces, para que podamos usarla en este procedimiento, es necesario que esa variable la creemos a nivel módulo. Todo este es el módulo, por lo tanto, para que podamos usar esa variable en otro módulo, perdón, en otro procedimiento, vamos a declararla fuera de estas secciones. En la parte inicial del código vamos a declarar la variable IDUCR para que podamos usarla en el otro procedimiento, para que la podamos usar aquí en este procedimiento. Aquí. Entonces, obtenemos su valor en este procedimiento y la vamos a usar en esta línea de código. Entonces, cuando empezamos a almacenar datos, lo vamos a hacer mediante este código, haciendo referencia a la hoja eh, y en qué celdas lo vamos a almacenar. En este caso lo vamos a almacenar en la fila 2, que es el valor que tiene esta variable. Aquí va a tener el 2 y en la columna 1 vamos a almacenar ese dato. Y así sucesivamente vamos a almacenar todos en la fila 1, en la fila 2 y únicamente vamos a ir modificando las columnas donde vamos a ir guardando cada uno de los datos que vamos a tener en estos campos. Entonces, cuando tengamos ya más usuarios, por ejemplo, si tenemos 5 usuarios, vamos a almacenar en la última fila, que sería la 6, y esta variable va a tener el dato 6 en ese supuesto. En este primer ejemplo, el dato que tiene es el 2. Y al final del guardado vamos a proteger la hoja y con esta línea de código guardamos el archivo. Terminamos ese proceso. Continuamos con la siguiente línea de código y vamos a guardar los privilegios del usuario. Con con este código llamamos a la variable guarda privilegios, que lo tenemos en esta parte, para continuar guardando los privilegios que le vamos a asignar a ese usuario. Bien, igual que en el proceso anterior, creamos una variable con el nombre P que identifica a la hoja privilegio usuarios. Vamos a crear una nueva variable donde vamos a tener la última fila
con datos de esa hoja y vamos a iniciar con el proceso. Esta, esta parte del código lo que va a hacer es con un ciclo o bucle. Vamos a recorrer todo lo que encontremos en esta hoja, todos los datos de usuarios, iniciando con la fila 2. Aquí le estamos diciendo de que el bucle va a iniciar en la fila 2, no en la 1 como en el ejemplo anterior, que aquí inicia en la fila 1. Aquí vamos a iniciar en la fila 2. Lo que va a hacer este código es que va a buscar si existe el usuario que estamos guardando o no existe. En este ejemplo, en este primer ejemplo, no va a existir el usuario, por lo tanto, no va a pasar por estas líneas de código. Entonces, únicamente va a llegar a esta parte y va a decir, ¿existe el usuario? Sí o no. No, no existe. Ok. Entonces, no va a hacer nada de lo que tenemos en esta parte del código, sino que se va a pasar a esta parte. Entonces, no vamos a explicar lo que hace en esta parte porque no va a entrar en esta parte del código. Lo vamos a explicar cuando sí ocupemos esta parte del código. Entonces, al no existir el código, vamos a empezar a guardar, perdón, al no existir el usuario, vamos a guardar los privilegios del usuario en la hoja que le corresponde. Entonces, vamos a desproteger la hoja y vamos a almacenar con esta línea de código en la hoja P, que sería la hoja usuarios, privilegio usuarios, en la última fila, que sería la 2, y en la columna 1 vamos a almacenar el nombre del usuario. En esta línea vamos a almacenar el nombre del usuario. Y en la siguiente línea vamos a validar si está o no habilitado esta opción. Entonces aquí se ve X caja que es este. Vamos a ver si está habilitado o no. Si está habilitado, entonces debe tener este valor, el valor verdadero. Si está habilitado, lo va a guardar con el número 1. Lo que les explicaba hace rato, que si tiene el privilegio, lo va a guardar con el número 1. En caso de que no, lo va a almacenar con el dato 0. Lo mismo va a hacer con los demás hasta llegar al último, que es inventarios, hasta este. Una vez concluido, va a almacenar el nombre del usuario que lo está guardando y la fecha en que está haciendo el registro, que son estos dos últimos campos. En este primer ejemplo no vamos a guardar el nombre del usuario porque no estamos logueados con ningún usuario, pero sí va a almacenar la fecha. Una vez que terminemos con ese proceso de guardar privilegio de usuarios, vamos a ir a la siguiente macro que limpia todos los datos que tenemos en el formulario para que los deje vacíos. Entonces, para irnos a esa macro, lo seleccionamos y le damos un clic derecho y en la opción definición nos lleva directamente donde está implementado ese código. Entonces, para limpiar cada campo lo vamos a hacer con este código, haciendo referencia al nombre del campo igual a nada, entre comillas, vamos a dejar vacío para que esto indica que limpia el dato que tenga ese campo. Para limpiar esta opción, las casillas de verificación, ya no lo hacemos de esta forma, sino de que le escribimos que su valor le asigne la propiedad falso. Es decir, que si está habilitada, lo va a deshabilitar, le va a quitar esa selección. Eso vamos a hacer con todos y en esta línea de código vamos a habilitar el botón
registrar para que se pueda usar con el guardado del siguiente usuario. Una vez terminado ese proceso, vamos a ejecutar la última línea de código que se llama carga usuarios. Vamos a irnos a esa implementación y lo que va a hacer este código es buscar cuántos usuarios existen y los va a cargar en este campo y lo va a presentar mediante una lista desplegable. Entonces, aquí igual creamos una variable haciendo referencia a la hoja. Obtenemos una variable con la última fila con datos y vamos a limpiar con esta línea de código, limpiamos este campo. Si tiene datos lo dejamos vacío con este comando y vamos a hacer un ciclo for o un bucle buscando todos los usuarios que hayan aquí, perdón, que hayan en esta hoja y lo vamos a presentar en este campo en una línea de código. En este caso vamos a tener únicamente un usuario, entonces va a pasar una sola vez, iniciando en la fila 2 y va a cargar únicamente un usuario. Vamos a hacer con eso concluimos el guardado del usuario con esta línea de código. Vamos a hacer la primera prueba. Vamos a entrar a la opción de usuarios y vamos a capturar los datos. Su teléfono. Vamos a dejar vacío este campo para, para comprobar si efectivamente nos manda el mensaje y no pueda continuar con la ejecución del procedimiento. Vemos el primer mensaje, la primera validación que identifica si están capturados todos los campos o no. Entonces nos está presentando esta ventana de mensaje con únicamente una opción de aceptar para que no continúe con el procedimiento. Vamos a completar el dato que nos hace falta y vamos a continuar con el guardado. Y primeramente nos pregunta para ver si efectivamente tiene todos los datos o no. Si los tiene, se pasa a la siguiente línea de código y nos pregunta si estamos seguros de guardarlo. Esto con el fin de que el usuario tenga la oportunidad de verificar si todos los datos los tiene capturados o no. Si le decimos que no, no continúa y se detiene. No hemos asignado ningún privilegio a ese usuario. Lo podríamos guardar de esa forma porque tenemos que codificado de que si no tiene seleccionado ninguna opción, lo va a almacenar con el dato 0. A manera de que cuando ingrese ese usuario, todas estas opciones la va a tener deshabilitada. Vamos a asignarle un privilegio porque es el usuario admin y vamos a guardar el registro. Le decimos que sí, guarda el registro y carga en la lista desplegable todos los usuarios que existen. En este caso nada más existe uno. Vamos a cerrar. Bueno, vamos a capturar un segundo usuario. Son datos ficticios, pueden ponerle los datos que gusten o datos reales. Vamos a asignarle algunos privilegios. Nada más vamos a asignarle estos y vamos a hacer el guardado. Entonces, si vemos,
en esta lista desplegable ya nos despliega dos usuarios, los dos que hemos registrado hasta ahorita. Vamos a cerrarlo y vamos a verificar las hojas y vemos que efectivamente nos está guardando los datos generales del usuario en esta hoja, y en la hoja privilegio de usuarios nos está almacenando en cada usuario los privilegios que le hemos asignado. En el primer usuario únicamente tiene facultades en la opción de usuarios, y el segundo usuario tiene en la primera, segunda y cuarta opción. Con esto vamos a concluir esta clase. En la siguiente vamos a hacer la parte de modificación de usuarios. Este proceso es un poco amplio porque estamos validando que esa captura quede de forma correcta, que tenga datos obligatorios. Eh, en un momento dado podemos permitir que no sea obligatorio algún campo. Lo podemos hacer, pero en este caso estamos haciendo obligatorio todos los campos. Vamos a dejar esta clase por ahí. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.